Bueno, muy buenos días para los estudiantes del curso de física mecánica. Quiero saludar a Saúl Rivera y a Horacio Carzón. Buenos días, señores estudiantes. ¿Me están escuchando bien? Me escriben ahí, por favor, si me escuchan bien. Ya iniciamos la grabación. Bueno, Saúl me dice que sí. Horacio. Sí, también. Listo. Entonces, voy a compartirles acá video. Estemos cerca, me dicen si de pronto tienen alguna dificultad con el video y voy a presentarles el escritorio. Bueno, pues lo primero que quisiera saber es eh, cómo les ha ido con la actividad número uno. ¿Han tenido alguna dificultad? Eh, ¿Cómo vieron la forma de la presentación? Yo ya les había informado hace 8 días de el estilo de presentación, entonces yo pienso que para los estudiantes se les facilita mucho más y pues una vez que ya termina la actividad, inmediatamente el sistema les reporta la calificación. ¿Cómo les ha parecido, muchachos? Saúl y Horacio. Bueno, entonces Saúl me dice que excelente. Sí, sí, el sistema reporta la nota inmediatamente. Entonces, pienso que es una buena forma de, digamos, no dilatar mucho el proceso, no reprocesar, porque a veces me enviaban unos archivos en Word que no entendía absolutamente nada, entonces eso generaba mucho reproceso para el profesor y para el estudiante. Entonces, bueno, entonces, Horacio, ¿qué pasó con la actividad? Todavía no la he realizado. Pero ¿te parece que está bien la forma de realizar la actividad, el taller? Bueno, listo. Bueno, ya saben la mecánica. Hoy pues les quería compartir digamos, algo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, para desarrollar la simulación, que digamos que es una actividad ya que se presenta de forma diferente. Y les había hablado de modelos y realizamos un sencillo problema. Hoy vamos a hacer uno un poquito más complicado. ¿Les parece bien? Ya más enfocado, digamos, al tema que tiene que ver con dinámica, que digamos de alguna forma involucra prácticamente todo el curso, un solo problema, y es como el objetivo de que ustedes comprendan hacia qué se apunta en esa actividad y cómo pueden utilizar las herramientas informáticas como modelos para solucionarlo. Entonces por aquí les voy a compartir ya la pizarra, por aquí la tengo ya lista. Entonces se trata de este problema, es un problema de aplicación, digamos, a la parte dinámica. Ustedes ven, les voy a leer, si quieren, uno de ustedes activa el micrófono y lee el problema. Si quieres, Saúl, tienes micrófono, puedes activar el micrófono. Sí, profe. Bueno, listo. Buenos días. Es de todas maneras, para no interactuar solo. ¿Te queda fácil leer Listo. ahí? Sí, ahí estoy viendo. Listo, entonces léelo, por favor. Dices, tiene una masa de 8 kilogramos, eso es metro No, M1. M1. Listo, se tiene una masa de 8 kilogramos M1, suspendida mediante una cuerda conectada a otra masa de 2 kilogramos M2, la cual se encuentra sobre una superficie inclinada de 30 grados. La cuerda conecta las dos masas mediante una polea cuya fricción entre la polea y la cuerda es despreciable, per figura. Si el coeficiente de fricción entre la masa 2 y la superficie es de 0.5, determine cuál es la aceleración del sistema, cuál es la tensión de la cuerda y cuál es la fuerza de fricción entre M2 y la superficie. Correcto. Aquí ya lo había resuelto, entonces simplemente es para corroborar que ya lo tenía
Listo, entonces es un problema, digamos, que tiene cierta complejidad, pero vamos a tratar de resolverlo. Entonces, voy a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacer la solución. En esta parte. Entonces observen que hay dos masas, ¿cierto? Entonces lo que uno tiene que hacer es algo que se llama diagrama de cuerpo libre a cada una de las masas. La cuerda pues obviamente conecta las dos masas. ¿Qué pasa cuando se libera la masa 1, la masa número 1, o sea la masa M1? Pues obviamente ella va a hacer este movimiento hacia abajo, o sea que ella se va a acelerar, y la masa 2 pues obviamente va a acelerar hacia arriba. Entonces analizamos la masa M1. Vamos a tener la masa M1 acá, tras un sistema de coordenadas. Y ahí podemos tener nuestro sistema de referencia. Entonces, aquí vamos a tener el eje Y positivo y hacia acá vamos a tener el eje X positivo. Entonces, aquí tenemos la masa y debemos de pensar entonces cuáles serían digamos, las fuerzas que actúan sobre él. Pues la primera fuerza que actúa sobre esa masa es el peso. El peso que es igual a masa por la gravedad. Y la otra es la tensión de la cuerda, que digamos, ella le hace una fuerza hacia arriba, y es importante saber que la tensión esta tensión debe ser igual para las dos masas. Solamente interactúan esas dos fuerzas, no actúan otras fuerzas porque ella está suspendida. Entonces solamente podemos ubicar esas dos fuerzas. Luego lo que se hace es una sumatoria de fuerzas. Vemos que no hay fuerzas en el eje X, por lo tanto la sumatoria de fuerzas solamente está dada en el eje Y. Entonces simplemente coloco sumatoria de fuerzas en Y. Van a estar ¿cuáles? Pues la tensión que va hacia arriba y debe ser positiva, menos el peso que va hacia abajo, y como el sistema se va a acelerar hacia abajo debido a su mayor masa, entonces lo que pasa con esta masa es que sufre un desequilibrio. Al desequilibrarse, esto se va a igualar a la segunda ley de Newton. Entonces esto sería la masa 2 por la aceleración. Como la aceleración va hacia abajo, entonces la debo colocar que negativa. Entonces, organizando esto, la tensión va a ser igual, porque lo que va a poder igualar aquí son las tensiones de las dos masas. Entonces vamos a tener el peso, que en este caso es el peso de la masa 2, menos la masa 2 por la aceleración. Ya sabemos que el peso es igual a masa 2 por la gravedad. En este caso que yo había colocado en color rojo, aquí sería peso 2 de la masa 2 menos la masa 2 por la aceleración. Entonces la primera pregunta que estamos tratando de resolver es hallar la aceleración. Entonces aquí tengo mi primera ecuación, la voy a subrayar para poderla tener en cuenta. Sería la primera ecuación. De eso es la información que podemos obtener de la masa número 1. Ahora, la masa número 2 es más complicada de analizar. Vamos a tratar de visualizarla. Voy a colocarla por aquí en color azul. Por lo tanto, entonces simplemente es mencionar que aquí hicimos el análisis de la masa número 1, masa 1. Ahora va a analizar la masa 2.
Entonces tenemos la masa 2, vamos a colocarla. Aquí tengo la masa 2, le voy a trazar un sistema de coordenadas. Pero vemos que ella está en un plano inclinado. Entonces voy a tratar de eliminar este plano inclinado, este plano cartesiano, porque necesito un sistema que no lo va a encontrar pues en las herramientas que tiene esta página que tengo. Entonces el eje X pues sería el plano inclinado. Voy a tratar de trazar aquí una línea que va a ser nuestro eje X positivo, y perpendicular a él va a estar el eje Y. Recordemos que esto tiene una inclinación de 30 grados. Entonces, para poder determinar con respecto a la masa donde están los 30 grados, aquí vamos a tener qué fuerzas actúan sobre él. Entonces, la primera que voy a ubicar es el peso. El peso obviamente siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra. Voy a colocarlo en color rojo. Esto está dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, este sería el peso 1. Entonces, para poder ubicar este ángulo, miren que este ángulo de 30 grados es igual a este ángulo de 30 grados. Como todo este ángulo que estoy marcando aquí mide 90 grados, por lo tanto, este también vale 90 grados, entonces este ángulo interno acá debe ser 30 grados. Entonces, para que entiendan el manejo de los ángulos ahí, simplemente voy a borrar este ángulo aquí, y este sería 30 grados. Ahora, otra fuerza que debe existir, y es que todo cuerpo que esté en una superficie tiene una fuerza de reacción al peso, que es la fuerza normal, que iría perpendicular, o sea, perpendicular a la superficie. Aquí la estoy marcando en la masa. Esta sería la fuerza normal, que iría sobre el eje, va paralelo al eje Y. La otra fuerza que existe ahí, miren que nos están hablando de la fricción que tiene la masa 2. Por lo tanto, como la masa se va a mover hacia el lado izquierdo de X, o sea, la parte negativa, la fricción debe ir contraria. Entonces la fricción debe ir en este sentido. Esta sería la fuerza de fricción. O sea, cuando nosotros nos desplazamos, la fuerza de fricción pues nos ayuda a caminar, sobre todo si la superficie es rugosa. Si andamos sobre una superficie que tiene, por ejemplo, aceite, nos da mucha dificultad porque la fricción y el coeficiente de fricción es muy bajo. Entonces, para poder garantizar, por ejemplo, que uno pueda caminar normalmente, debe tener pues un buen agarre, y eso lo permite la fuerza de fricción. Hasta el momento, ¿hay alguna inquietud? Que es importante entender bien estos esquemas. Saúl Horacio. Bueno, Saúl me dice que no. Y Horacio. Listo. Horacio me dice que revisemos lo de los ángulos. Listo. Entonces, voy a volver a ampliar aquí. Entonces, este ángulo, si vos ves esta línea, si yo trazo esta línea, voy a trazarla aquí punteada. Mira que esta línea es paralela a esta línea. Por lo tanto, este ángulo que hay acá debe ser igual a este ángulo de 30 grados. Entonces, ¿cómo este ángulo debe valer 90 grados? Pues obviamente este tiene que valer 60. Y todo este ángulo, entonces, como este vale 60 y todo este vale 90, pues obviamente este tiene que valer 30 grados.
No sé si de pronto podemos responder la pregunta, Horacio. Voy a borrar estas líneas y tú me dirás si comprendiste. Ah, bueno, listo. Este ejercicio, pues, vuelvo y repito, lo hago con el objetivo de que tengan un sistema de referencia para la simulación, porque este tema se toca ya pues en el último taller, pero yo les he dicho pues que la física no se trata de capítulos en un libro, es de observar, de observar. Aquí les estoy mostrando cómo observar y analizar las fuerzas que pueden estar involucradas en un cuerpo. Ya sabemos que el sistema se va a acelerar hacia arriba, ya sabemos que el sistema, recuerden que aquí le había mostrado que la aceleración iría hacia arriba. Entonces, aquí vamos a tener componentes en el eje X y componentes en el eje Y. Ya sabemos que este es Y positivo. Entonces, vamos a analizar primero las fuerzas en el eje Y. Entonces, fuerzas en el eje Y para la masa 2. Una, obviamente, es la fuerza normal. Va hacia arriba, por lo tanto, es positiva. Ahora, ¿qué pasa con el peso? Observen que el peso no está sobre ninguno de los ejes. Por lo tanto, va a tener componentes. Entonces, simplemente parto del origen, llego más o menos hasta este punto y desplazo otro vector. O sea, desplazo este vector que sería la componente del peso en Y, componente del peso 1 en Y este que estoy trazando acá sería la componente del peso en X. Entonces sería W1 en X. Voy a tratar de escribir aquí mejor este. Sería... no me va a borrar esto acá. Listo, es para hacer mejor esta letra acá, que sería Y. Entonces, por eso es que tenemos que analizar bien qué es lo que pasa. Entonces, acá observamos que la componente que se encuentra con respecto al eje Y es W1 en Y es negativa, entonces menos W1 en Y. No hay más fuerzas en Y. Ahora la pregunta es, ¿a qué se debe igualar esto? Observen que la masa 2 con respecto al eje Y no va a tener ningún movimiento. Con respecto a ese eje va a estar en equilibrio. Y cuando una fuerza está equilibrada, pues simplemente esas fuerzas deben de ser iguales a 0. Quiere decir que la normal va a ser igual a ¿qué? A la componente del peso en Y. Y la componente del peso en Y, si miran que ese es un triángulo rectángulo, en esta parte es rectángulo, entonces hay que aplicar una función. Esa función sería ¿cuál? Sería como la componente del peso es el cateto adyacente al ángulo, entonces la función que involucra eso sería el coseno. Entonces coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente, que sería W1 en Y, sobre la hipotenusa, que sigue siendo W1. Entonces simplemente despejo W1 en Y, W1 en Y va a ser igual a W1 por el coseno de 30 grados. Entonces ya la puedo reemplazar en esta parte, que la normal debe ser igual a W1 por el coseno de 30 grados. De todas maneras, si se presenta alguna inquietud, pues yo les recomiendo que visiten mi canal. Ahí tengo bastantes ejercicios de este tipo. Simplemente me estoy adelantando un poco, pero me parece interesante porque quería mostrarles lo de la simulación. Entonces aquí tenemos una ecuación que es muy importante, porque esta nos va a ayudar para determinar la otra ecuación, debido a que la fricción involucra la fuerza normal. Ahora, ¿cuáles serían las fuerzas en X? Entonces observemos que la fuerza en X sería... falta una fuerza muy importante. ¿Cuál sería? Una muy importante, que sería la tensión de la cuerda. Se me está olvidando esta fuerza acá. Esta es la tensión de la cuerda. Entonces, aquí serían
La tensión de la cuerda, miren que va hacia el lado negativo, entonces empecemos por la fricción. La fricción va positiva, la tensión va negativa, el, la componente del peso en X es positiva. No tenemos más fuerzas, entonces serían esas tres fuerzas. Recordemos que el sistema en el eje X y se desequilibra, por lo tanto esto es igual a la segunda ley de Newton, que sería masa 1 por la aceleración. Observamos que la aceleración va hacia el lado negativo de las X, por lo tanto debemos de colocar la aceleración negativa. Entonces ya podemos organizar esta ecuación en función de la tensión. Entonces voy a trasladar todo para un solo lado y la tensión para el otro lado. Entonces sería fuerza de fricción cinética más la componente del peso 1 en X, que simplemente es observar el triángulo y W1 en X es el cateto opuesto a ese ángulo. Por lo tanto, la función que lo involucra sería el seno. Entonces, simplemente va a terminar acá. Sería W, a colocar en color verde, W1 en X. Miren que este lado derecho, masa 1 por menos aceleración, está negativa, pasará al otro lado positiva de la masa 1 por la aceleración, sería igual a la tensión. Por lo tanto, ya podemos organizar esto de la mejor forma. Entonces, primero, hay que definir que la fricción simplemente es coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Coeficiente de fricción cinético nos lo da el problema y dice que es 0.5. Ahora, para poder calcular la componente del peso en X, entonces, ya sabemos que es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, por lo tanto, la función que lo involucra es el seno. Y seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es W1 en X sobre W1. Por lo tanto, W1 en X va a ser igual W1 que está dividiendo, pasaría a multiplicar W1 por el seno de 30 grados. Entonces puedo reemplazar todo esto. De la tensión como tal va a ser igual. Primero, la fuerza de fricción, ya sabemos que es μk por la normal. W1 en X, sabemos que es más W1 por el seno de 30 grados. Y simplemente quedarían más la masa 1 por la aceleración. Entonces, revisando bien, voy a fijarme bien en mis notas, que no nos vaya a faltar nada. Bueno, es importante aclarar ahí que estamos hablando no de la masa 1, sino la masa 2. Entonces simplemente voy a corregir simplemente este detalle acá. Miren que aquí no es la 1, sino que es la 2. Se me había escapado este detallito aquí. Simplemente lo voy a corregir. Entonces aquí hablamos es del peso 2. Aquí también habría que corregirlo aquí nomás. Estos detalles a veces se le escapan a uno. Bueno, esto es masa 1. Vuelvo y coloco la masa 1. Es masa 2. Masa 2 por la aceleración. Este es peso 2, peso 2. Es para que tengan en cuenta que a veces se le confunde uno la masa y coloca otro dato aquí, pero entonces es importante para que no vaya a quedar dudas de que estamos hablando de la masa 2. Aquí en el dibujo pues también habría que corregir que la masa 1 ya la habíamos analizado. Estos detalles aquí. Entonces esto es 2 en Y
2 en X. Vamos a ver si ya la corregí todo. Listo. Entonces, aquí podríamos hacer lo siguiente. Entonces la tensión, vamos a darle más datos a la tensión, va a ser igual a la fuerza de fricción, que es μk por la fuerza normal, más W2, sabemos que es masa 2 por la gravedad por el seno de 30 grados, más masa 2, aquí también había que corregir este de la masa 2, masa 2 por la aceleración. Y aquí tenemos ya la segunda ecuación. Esta ecuación es importante para poder determinar esa aceleración y la tensión. Esta sería la ecuación número 2. Listo, ya entendimos el esquema, corregimos un poco la nomenclatura para poder identificar que estamos hablando de la masa 2. Hasta ahí es importante entender el problema. Entonces ustedes me informarán cómo vamos. Hasta ahí vamos bien. O es mucha información. Ah, bueno, listo, listo. Sí, de todas maneras recuerden que estamos grabando esto para que lo revisen nuevamente. Entonces, para poder utilizar el tablero voy a solamente bajar las dos ecuaciones. Entonces voy a borrar el resto para poder utilizar la pizarra. Y solamente dejo las dos ecuaciones que me interesan. Voy a borrar esto. Pero enseguida van a comprender cuál es el objetivo, después de que haga la simulación. De todas maneras, yo les decía que tengo varios videos, pues que en la parte de dinámica eso les puede servir. Entonces lo que se debe hacer es igualar las dos ecuaciones. ¿Por qué se igualan? Porque la cuerda es la misma, entonces la tensión yo las puedo igualar. Entonces puedo igualar la ecuación número 1 con la ecuación número 2. Entonces simplemente colocamos de la ecuación 1 m2 por la gravedad menos m2 por la aceleración debe ser igual a μk, que es la coeficiente de fricción, esa dimensional, por la normal, más masa 2 por gravedad por el seno de 30 grados, más la masa 2 por la aceleración. Aquí falta un dato que había borrado, pero de pronto, que era la cuestión de la normal, recuerden. Entonces simplemente para recordar que la normal, aquí lo voy a hacer, la normal es equivalente a la componente del peso 2 en Y. Entonces normal menos la componente del peso 2 en Y era igual a 0. Es que la necesito para la fricción. Entonces la normal era igual a W2 en Y. Y recuerden que hacía parte de él, la función involucrada era el coseno. Entonces era W2 por el coseno de 30 grados. Entonces simplemente era para poder recordar el único dato que había borrado y aquí lo necesitaba nuevamente. Listo. Entonces, aquí vamos a tratar de reemplazar pues lo que más necesitamos, y el objetivo es despejar que la aceleración. Entonces miren que aquí en estos dos puntos tenemos la aceleración. Lo que voy a hacer es trasladar esta hacia el otro lado y poder así dar la ecuación que me permita calcular esa aceleración. Entonces voy a organizar esto de la siguiente forma. Voy a trasladar los valores que tenga en la parte derecha hacia la izquierda, y M2 por A lo traslado a la parte
derecha. Entonces tenemos M2G menos mu K por N, que ya sabemos que es W2 por coseno de 30 grados, menos M2 por la gravedad por el seno de 30 grados. Y simplemente igualo esto. Esta es, aquí, vuelvo y confundo aquí. Recuerden que esto venía así, de la masa 2. Aquí, miren que aquí, un detalle nomás. Este M2 no es M2 sino M1. Siempre me confundo con esos subíndices. Entonces aquí simplemente corrijo. Sería M1 y M1. Entonces, traslado M1 por A más M2 por A. Simplemente está corrigiendo ese su índice. De resto ya están bien corregidos. Aquí tenemos la normal. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar M2 por la gravedad menos mu K por W2, que es masa 2 por la gravedad por el coseno de 30 grados menos M2 por G por el seno de 30 grados. Y aquí voy a sacar simplemente factor común, aceleración que multiplica a M1 más M2. Por ahí es importante tener claro esos subíndice. Ahora observen que la aceleración ya la puedo despejar. Simplemente esto que está acá está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces la aceleración debe ser igual a M2 por la gravedad menos mu K por M2 por la gravedad por el coseno de 30 grados menos M2 G seno de 30 grados sobre M1 más M2. Vamos a ver si le hice bien. Aquí la tenía yo ya organizada. Mu K M2 por G coseno de 30 grados menos M2G seno de 30 grados. Está bien. Entonces ahora sí ya puedo ingresar datos. Ahora yo creo que sí podemos borrar el resto para hacer ese cálculo y ojalá tengan una calculadora a mano para que me ayuden con este cálculo. Entonces, ¿qué datos vamos a ingresar? Sería M2. Ya sabemos que M2 dice el problema que es 2 kilogramos. Entonces 2 por la gravedad que es 9.8 menos mu K. El problema dice que es 0.5 por M2 que es 2 por la gravedad que es 9.8 por el coseno de 30 grados menos M2 sabemos que es 2 kilogramos por 9.8 por el seno de 30 grados. Aquí trazo una línea. M1 ya sabemos que es 8 kilogramos y M2 es 2 kilogramos, por lo tanto esto sería igual a 10. Ahora, la tarea de ustedes es calcular esto, hacerlo en la calculadora a ver cuánto les da. Estoy simplemente revisando que la fórmula esté bien escrita. Sí. Quisiera que de pronto hicieran el cálculo. Ahí les dejo. Les voy a colocar aquí. A ver si hay alguna inquietud. Eso. Entonces, les voy a dejar aquí un instante para que ustedes, la idea es que ustedes se enfrenten al cálculo. Yo ya lo había hecho. Y me den un dato.
Si ustedes me dan ese dato, quiere decir que están en la jugada con ese cálculo. Entonces sería multiplicar 2 por 9.8 menos 0.5 por 2 por 9.8 por coseno de 30 menos 2 por 9.8 por el seno de 30. Todo dividido 10. ¿Alguien tiene algo? Si tiene la forma de calcularlo. Saúl. Voy a tratar de que usted la pueda observar ahí. Sí, sería muy bueno que intentaran resolver el... Voy a dar un minuto para que lo puedan hacer. Inclusive lo voy a volver a repetir. Yo ya lo había, ayer preparando la clase, lo había hecho. Entonces, estoy verificando. De pronto ya tienen algún dato. Horacio, es muy importante que de pronto podamos hacer el cálculo. Profe, ¿me escucha Sí, ahí? Horacio, sí, te escucho. Sí, podría mostrar, a ver en la fórmula, porque una partecita se tapa con lo del video. La última parte de la fórmula, que dice, a ver, es 2 por 9,8 menos 0,5 por 2 por 9,8 por coseno de 30, ¿verdad? Sí, Y después dice menos 2 por 9,8 por, ¿y qué? Coseno de 30 también. Porque ahí justo me tapa el cuadrito del video, de la ahí te está webcam. dando, no. O sea, no puedo arrastrar el... Acá, ahí está. Por seno 30, no, está bien. Ah, sí, dice listo. Voy a corregir eso. Puede ser que es negativo. No, no puede dar negativo. Ah, entonces hay algo mal. Voy a repasar otra vez. Vamos, hasta que lo logremos. Dale. Vamos a ver cómo le fue a Saúl.
2 por 9,8 son 2 por 19,6. 9.8 por... A mí me dio 0.13. Punto 13. Eso es lo que estoy viendo aquí. Vuelvo y hago el cálculo. Aquí está dando 1.31. Bueno, listo, no importa. Lo que les voy a mostrar aquí nos va a ratificar si hicimos bien la fórmula. Entonces aquí la revisamos. Simplemente aquí quería mostrarles, voy a correr acá, en Modelus. Yo lo había hecho en Modelus. Entonces quiero verificar ahí. Aquí la simulación, el objetivo era como mostrarles la simulación. Sí, 0,132. ¿Es eso? Miren aquí la simulación. Miren que esto lo había hecho yo ayer. Aquí está la masa número 1 y aquí está la masa número 2. Entonces lo Sí. que quiero ver es si copié bien. Es que hay un detalle, es masa 2. Solamente corrijo un detalle. Voy a ver aquí. Masa 2. Ah, porque es que aquí... Ah, sí, ya sé cuál es el detalle aquí. Que a veces con tanta información. Sí, ya sé el detalle. Mire el detalle en aquí está. Que yo estaba revisando el cálculo y ese cálculo no daba. Simplemente es que confundí este. Miren aquí que coloqué. Miren aquí este detalle. Simplemente vamos a corregir este detallito nomás. Que es que con tanta información es fácil. Miren que aquí lo voy a colocar en letras rojas. Miren que aquí había colocado 1 y aquí coloqué 2. Y siempre nos vinimos con número 2. Por lo tanto, esto corresponde a la masa 1. Entonces simplemente voy a colocarlo en rojo para decir que esta es la masa 1. Por lo tanto, no son 2 kilogramos en esta parte, sino que 8. Ahí sí nos debe dar correctamente. Entonces, hágalo despacio ahí. Sería 8 por 9.8 menos 0.5 por 2 por 9.8 por coseno de 30 grados menos 2 por 9.8 por el seno de 30 grados. Todo dividido 10. Y ahora sí ya el dato sí me da exactamente, que tenía esa duda. Debe dar 6 metros. Voy a colocarlo en color verde. 6 A mí me da metros. 6.011. Eso, 6 metros por segundo. Lo podemos redondear, no hay problema. Eso. Ahora, para la tensión. Entonces la tensión, recordemos que la podemos calcular con este lado de la izquierda o con este lado de la derecha. Pues obviamente es más fácil con el lado de la derecha. Entonces la tensión, vamos a calcularla. La tensión va a ser igual a la masa 1, que sería 8 por 9, por la gravedad que es 9.8, menos la masa 1, que sería 8, por la aceleración, que ya sabemos que es 6. ¿Cuánto les da esa tensión? Háganle el cálculo que es más fácil. 8 por 9.8 menos 8 por 6. ¿Cuánto les da?
Horacio, 30.4, correcto, correcto. Entonces aquí da 30.4, como es una fuerza, la tensión es una fuerza, se mide en newtons. Entonces mire que a veces uno por estos detallitos de escritura es que falla, no por la parte conceptual, que a veces escribe algo y lo confunde. Vea que mire que aquí yo decía, pero si aquí dice M1, ¿por qué coloqué M2? Eso a veces me pasa, pues. Listo, ahí respondimos las preguntas A y B. Ahora falta la C. La C simplemente nos dice cuál es la fuerza de fricción entre la masa 2 y la superficie. Recuerden que la fuerza de fricción, lo voy a escribir aquí arribita, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por, recuerden que habíamos dicho que era masa 2, que era el peso 2 por coseno de 30, o sea, masa 2 por la gravedad por el coseno de 30 grados. Entonces es fácil calcularla, simplemente sería 0.5 por la masa 2 que es 2, por la gravedad que es 9.8, por el coseno de 30. ¿Cuánto le da? Voy a hacerla también, que esta no la había calculado yo. 0.5 por 2 por 9.8 por coseno de 30. 8,48. Es correcto, 8.48 newtons. Entonces aquí la podemos subrayar. Listo, entonces ya sabemos que la aceleración es 6, que la tensión es 30.4 newtons y la fricción es 8.48. Entonces voy al simulador y miren, pues aquí no me salió perfecta la simulación, simplemente por un detallito, y es el cablecito de la masa 2, pero miren que esto es como el objetivo que ustedes se propongan para la actividad número 4 cuando estén haciendo la simulación. Aquí voy a correr. Miren que en la parte izquierda está el modelo matemático. Ahí simplemente había que adicionar una aceleración, un desplazamiento tanto en X como en Y. Esta es la clave. Estas dos formulitas son las claves para poder hacer el desplazamiento de la masa 2. Entonces voy a hacer la simulación. Simplemente, ¿qué va a pasar? Pues obviamente la masa 1 va a ir hacia abajo, atraída por la gravedad, y la masa 2 debe subir. Ahí lo único que no pude fue enlazar el cablecito de la masa 2, pero voy a repetir la simulación. Entonces miren que incorporando los datos, pues obviamente si ustedes observan, la aceleración da 6, la tensión debe ser igual para los dos, obviamente va a dar 30. A nosotros nos había dado ¿cuánto? 30.4, bueno, eso por cuestiones de decimales no hay problema. 30.31 y la fuerza de fricción dio 8.49. Bueno, sí es bastante información, pero valía la pena pues realmente tomarse el tiempo, revisar datos. Es muy fácil que uno, digamos, en algún datico cometa algún, digamos, desliz en copiar algo porque lo hace inconscientemente, pero es importante uno tomarse el tiempo para revisar. Bueno, Horacio, Saúl, ¿cómo lo vieron? Mucha información, ¿cierto? Si quieren, conecten el micrófono, Saúl. Sí, bastante, pero yo ya lo había estudiado hace mucho, allá en Argentina, en 2009. Sí, Ya me estoy acordando cositas. no, pero ahí va repasando. Y en el canal mío puedes poder revisar también Sí, que hay lo varios vi. ejemplos. Sí, estuve mirando también, sí. Sí, sí. Horacio, ¿estás estudiando ingeniería informática? Sí, acá mismo. Ah, Yo ya, ya. soy De- tecnólogo en desarrollo de software en el Pascual Bravo. ah, Me ya, pasé ya. acá. ¿Estás viviendo acá en Medellín?
Sí, sí, yo vivo acá en el centro. Sí, sí. Ah, qué bien. Ah, bueno, y Saúl, ¿cómo Desde vio el la cosa? 2003. Eso fue mucha información para un solo día. No, pero ahí tiene la grabación. Sé que no nos fue muy bien a mí no me fue muy bien por esos índices, pero ahí vas a entender con despacio, porque es un problema que requiere mucho análisis de fuerzas. Entonces, mira que tenés que tener en cuenta todos los detallitos, pero es un ejercicio que prácticamente abarca todo el curso de física mecánica. Sí, eso vi. Sí, sí. No, pero vamos por partes. Simplemente hoy quería como traerles a colación esto, pues, y yo sé que los estudiantes se pueden asustar un poquito, pero ahí pueden ir avanzando. Ya para dentro de 8 días, ya pues esos encuentros ya los estudiantes son los que lo proponen. Si ustedes tienen algún ejercicio, si alguna cosa, simplemente me escriben al correo y podemos mirar entonces un espacio, puede ser el sábado a esta hora y podemos ingresar. Ya que en estos momentos pues me toca ir a un encuentro sincrónico con los estudiantes de física de campo. Así que Saúl y Horacio y a los demás estudiantes que vean la grabación, pues ojalá la aprovechen y esperamos pues que todo vaya marchando supremamente bien. Si recuerden que si alguna cosa, pues yo estaré atento a cualquier inquietud. ¿Listo, Profe, una Saúl? pequeña pregunta. Sí. ¿Usted cuándo habilita la actividad 2? Ah, esa actividad se activa en el momento en que termina la actividad uno, Ah, bueno, pero yo está la bien. puedo activar en cualquier momento. Si quiere la activamos ya. Sí, profe, sino que yo ya entregué la primera, entonces para ir Listo, yo adelantando. la activo enseguida. Dale, sí. Bueno, profe, Listo. le agradezco Horacio, mucho. muchas gracias por el acompañamiento. Un gusto. Bueno, mucha suerte pues, ya los tengo que dejar. Bueno, que esté muy Listo. bien, Dios hasta los Un luego. bendiga. abrazo. Bueno, Hasta luego. hasta luego.